podcast, ese espacio donde las OSCs dejan de sonar institucionales y empiezan a sonar humanas. Aquí hablamos de lo que sí funciona, lo que no y lo que nadie te dice cuando decides trabajar por el cambio social. Somos el podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, depende de dónde nos escuchen, a qué hora. Pues bienvenidos al podcast, el podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. Este es el primer episodio en el que vamos a platicar de fundraising. Es un episodio que tiene que ver con un tema que podría ser muy largo. Fundraising, procuración de fondos, no es cualquier cosa, no se puede abordar desde luego en un solo capítulo de este podcast. Tiene muchas variantes, pero el día de hoy la idea es justamente iniciar con una de ellas. Vamos a platicar con una gran amiga, con una gran colaboradora, compañera de luchas desde hace ya mucho tiempo, que es experta precisamente en procuración de fondos. Ella actualmente trabaja en una variante, en una estrategia concreta para procurar fondos desde los donantes individuales. Tengo de invitada a esta muy buena amiga, Gracia Palma, compañera, como les decía, de luchas, de noches de desvelo, de mucho relajo, de muchas risas, pero sobre todo de mucho trabajo alrededor de las organizaciones. Gracia, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día. Muchísimas gracias, mi querido Kix. Qué emocionante estar en este primer episodio de Fundraising. Y pues nada, o sea, tus órdenes, ¿qué es lo que quieren saber? Yo feliz de contarles. Muchas gracias. Pues Grace, platícanos primero un poquito de ti, de tu experiencia profesional, tu experiencia sobre todo en esta parte de procuración de fondos. Buenísimo, pues bueno, me presento. Mi nombre es Gracia Palma, todo el mundo me conoce como Grace. Soy hondureña y mexicana por decisión ya. Tengo casi 9 años viviendo en Ciudad de México y tengo ya 11 años trabajando en organizaciones de la sociedad civil, específicamente en roles de recaudación de fondos. Y siempre pues me ha gustado mucho pues esta área de poder platicar con los donantes, ya sean corporativos o individuos. Y pues siempre me emociona mucho lo que puede crear y lo que puede lograr una organización desde las áreas de recaudación de fondos. Eso en términos generales. Actualmente estoy como directora de recaudación de fondos y de engagement digital para una organización internacional. Muy bien, Grace, muchas gracias. Pues platícame primero que nada, ¿por qué tomaste la decisión y por qué vale la pena dedicar tu vida profesional a temas de procuración? Vale, pues, a ver, ¿por qué tomé la decisión? Yo creo que no la tomé en ningún momento, o sea, como que simplemente llegó a mí. Creo que fue por estos azares del destino entre la, tal vez la coincidencia de mi personalidad, pues mis gustos también y la forma en la que me acercaba a las personas y a las organizaciones. Eh, pero también ya con el tiempo, la decisión de mantenerme en este camino, creo que vino por darme cuenta de justo lo que te decía, de qué es lo que pueden realizar las organizaciones a través de las áreas de recaudación de fondos. O sea, qué significa el tema de la recaudación para una ONG, para una OSC, ¿no? Eh, Son las áreas que le dan la independencia, el rango de acción a las organizaciones, porque pues son las áreas de donde se fondean, ¿no? Y es muchas veces el área que te conecta con el público. Y no solo, o sea, sabemos que las áreas de comunicaciones son normalmente las que tienen más ese rol, pero realmente de recaudación pues logras conectar con la causa y logras accionar junto con la gente para llegar a lograr algo más grande con las organizaciones. ¿Qué sería de las áreas de programas o de impacto social Justo. sin tener pues el dinero, ¿no? Sin tener cómo poder fondear ese proyecto que sabes que va a cambiar un montón de vidas
y que sabes que va a trascender y realmente impactar a un montón de personas. Justo. Grace, platícame un poquito desde tu parte más personal. ¿Por qué vale la pena también, o cuáles son los principales retos a los que te has enfrentado procurando fondos? Tal vez tantos nos, tal vez tantos proyectos a los que postulas para que te financien unos cuantos. ¿Qué es eso, no? ¿Por qué a pesar de ello vale la pena y por qué, cuáles son esos retos a los que te estás enfrentando hoy en día o que te has enfrentado anteriormente? A ver, los mayores retos diría que es esto de, bien lo decís, o sea, es manejar la frustración en el día a día. Te vas a encontrar con muchos nos, independientemente de la forma en la que hagas recaudación, ya sea por convocatorias, por corporativos, por donantes individuales. O sea, la forma que sea, te vas a encontrar con nos, que esa es ese es el punto a donde partís, ¿no? De los nos. Eh, y el mayor reto también creo que es lograr conectar con ese fondeador, cualquiera del que estamos hablando, lograr conectar para poder demostrarle que tu causa es válida, que necesita su apoyo y que necesita pues el, justo el financiamiento para poder seguir haciendo las acciones que se requieren en la sociedad, ¿no? Esos serían los mayores retos. Ahora, ¿por qué? Eh, bueno, y también sabes qué agregaría. Hoy en día, como está la situación actual también en México en particular, pues también el tema de gobierno, ¿no? O sea, cómo está la situación en torno específicamente a las organizaciones de la sociedad civil. Creo que también ese es otro reto de cómo las organizaciones se están fondeando hoy en día, cómo pueden acceder a esos fondos y cuáles son las trabas que se están poniendo desde otros estratos, ¿no? Entonces, sí hay varios retos en muchos sentidos, pero también te diría que vale la pena por el simple hecho de saber que a través de ese fondeo que estás consiguiendo, a través de esa convocatoria, grant, donativo, lo que sea que hayas bajado o cerrado o conseguido, vas a lograr que el trabajo de la organización en la que estás, cualquiera que sea la causa, ya sean niños, salud, eh, animalitos, la que sea, va a poder seguir operando, ¿no? Y también que la gente dentro de las organizaciones va a poder seguir haciendo la labor que hace y también poder seguir en la idea de construir un mundo mejor y que es posible, ¿no? Además de eso. Eso te diría que es el mayor motivante. Igual y, igual y soy de las locas que piensan que es posible y hay que darle para seguirlo logrando. Pero bueno, a través de los años también he visto que justo mi labor, mis ganas de estar mandando convocatorias, estar mandando solicitudes, estar tocando puertas, ha logrado que, por ejemplo, familias tengan viviendas, ha logrado que niños accedan a programas de educación, por ejemplo, en las diferentes causas que he trabajado. Entonces, o sea, saber también que a través de el trabajo de la recaudación se logran cosas mayores a gran escala que van a impactar a otros e incluso hasta generaciones. Entonces yo te diría que eso es lo que más me puede motivar de mi profesión. Y toda la admiración, Grace, por la resiliencia ahorita que platicabas y que decíamos eso de tantos nos. Se me viene 100% a la cabeza la imagen del Facer o de esta persona que está justo buscando muchas veces donantes individuales, literalmente, ¿no? En la calle, abordándote en un evento, etcétera. Y pues estos generalmente personas jóvenes, ¿no? Que, a ver, se enfrentan a tal vez 100 nos o 100 Sí. llevo prisa, 100 ahorita no puedo, contra una persona que les presta atención y que sin duda pues se necesita tener un perfil profesional súper específico también, no debe ser cosa fácil. Hablando de esto, de un poquito más de los donantes individuales, Grace, ¿qué ventajas podría tener
una organización al financiarse de esa manera? ¿Qué le ves como de positivo a estas donaciones individuales, muchas veces recurrentes? Mira, dentro de mi experiencia, creo que, bueno, y ahorita lo estoy viendo directamente porque justo el trabajo que tengo actualmente es con recaudación con individuos. Entonces, el beneficio que yo le vería a esto es que te da la libertad económica, financiera, para seguir trabajando por tu causa. ¿Qué significa esto? Que no vas a estar atado a un contrato, no vas a estar atado a un convenio con un corporativo, con una fundación mayor, con un gobierno, y eso te da libertad de ser eh, tan incómodo como querrás ser dentro de las organizaciones, porque las organizaciones somos incómodas, ¿no? De los que trabajamos en OSC, pues normalmente tendemos a ser incómodos con las causas que trabajamos, ¿no? Porque al final estamos rellenando algo que falta dentro de la sociedad, ¿no? Estamos atendiendo una necesidad que hay dentro de la sociedad. Entonces, al poderte financiar con individuos, estás conectando con personas de a pie que comparten tu misma causa, que comparten tu pasión y que eso también te ayuda a tener esta independencia de voy a seguir trabajando por mi causa, por lo que creo, sin que un corporativo mayor, sin que un gobierno me detenga y me diga que no puedo hacerlo, porque pues sí que tengo los fondos para hacerlo, ¿no? Sería eso. No, es que al final, a ver, simplemente volteando a ver temas como en una convocatoria, tal vez de otra fundación internacional que está financiando tu causa, está como muy etiquetado hacia dónde se va a ir el dinero, Sí. ¿no? Y tiene que ir directamente para tus programas y cuánto va a ser para tu impacto real. Y a veces, por ejemplo, ese tipo de fondos tienen límites muy marcados de, a ver, solo tal vez el 5% o el 10% de ese dinero puede ir para temas como salarios. Exacto. Y tienen que haber profesionales detrás de un programa que realmente pues se dediquen y lleguen a los resultados a los que te estás comprometiendo. Y justo creo que las estrategias de donantes individuales te pueden ayudar a tener estos fondos no necesariamente tan etiquetados, que te dan un poquito más de flexibilidad. Y también otra que veo yo es el tema de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Si tienes una estructura tal vez de 10,000 donantes individuales, no es lo mismo que depender de 3 o 4 grandes fundaciones, que si se te cae una, híjole, tal vez no va a sobrevivir tu organización durante el siguiente año, ¿no? 100%, y aparte, bueno, justo que en mi experiencia también me ha tocado del otro lado, pues tener también convenios con corporativos, que estos también te implica que pongas una marca, por ejemplo, que hagas publicaciones con estas marcas, ¿no? Y que, pues de cierta forma, cuando esa es tu manera de fondearte, pues lo entendés y entendés que también el otro quiere visibilizarse por acciones buenas, ¿no? Pero eh, eso también te pone en otro tipo de riesgos y de posiciones en las que tal vez como organización no queremos estar, ¿no? Es decir, esa marca puede tener en algún momento estar vinculada con algún evento, crisis, etcétera, que te ponga a vos como organización también en un riesgo reputacional, ¿no? Y son cosas que no querés, que no querés que la gente vincule con tu organización, ¿no? O que un gobierno, por ejemplo, te diga, vale, te voy a dar este dinero para que hagas tu programa, pero lo vas a ejecutar solo en esta zona, porque en esta zona es donde yo tengo interés. Y entonces ahí es como decimos aquí en México, chale, necesito la plata para seguir operando y ni modo, me tengo que hacer a estos lineamientos, ¿no? Varios hemos estado ahí, varios que seguramente nos escuchan lo han vivido y es entendible, pero sí, el hecho de poder financiarte con individuos, gente que comparte tu visión, tu pasión, tu ideología, te va a dar la libertad
de poder llegar a donde tenés que llegar como organización. Muy bien. Oye, vamos del otro lado de la moneda. ¿Cuáles son esas desventajas? ¿Cuáles son esos retos o qué es lo malo de financiarte a través de donantes individuales? A ver, yo te diría que también, a ver, esa libertad viene con una gran responsabilidad, ¿no? Como el dicho de Spider-Man, ¿no? Porque esa libertad te trae la responsabilidad de darle mantenimiento a una base de donantes que te implica mucha chamba y también mucha inversión en esos donantes. E inversión no solo hablo de dinero, sino que también de tiempo, ¿no? Entender qué son las cosas que le interesan, que le motivan a tu donante para poder darle esa información, ¿no? Estar llegando con ellos y decirles qué son los temas que les interesa saber de tu organización. No sé, tal vez X voluntariado no le interesaba, pero sí le interesaba saber más del posicionamiento político que tuvieron por X tema, ¿no? Entonces, saber y conocer a tu donante, pues también implica una chamba que requiere también profesionales, como decíamos, ¿no? O sea, gente que le sepa al tema de la comunicación, del engagement, y pues también implica el riesgo que si mi donante individual se va, pues también tengo que pensar cómo le voy a hacer o cómo voy a complementar ese ingreso con otros donantes o con otras formas, ¿no? Eh, y ahí viene pues mucho la creatividad, ¿no? De que, no sé, meto productos con causa o voy a hacer un evento especial con estos donantes. ¿Qué forma puedo hacer para fidelizarlos más? Que es diferente de que cuando conseguí donativos de empresas, por ejemplo, ¿no? Eso te va a requerir ciertos meses, pero esos meses te van a asegurar una cantidad de dinero grande que te va a financiar, no sé, una parte de tu año operativo. Pero con los donantes individuales es diferente, le estás apostando a un compromiso de años, ¿no? Y muchas veces muchos de nosotros no estamos listos para ese tipo de compromiso, ¿no? O sea, estamos hablando de años de financiamiento y cuánto va a significar ese donante para la organización, ¿no? No sé, una persona que está donando 200 pesos durante 5 años, eso, cuánto representa, ¿no? Y también cuánta inversión representó para la organización, cuánto tiempo, cuánto seguimiento se le tuvo que dar y qué tan feliz está con la organización para poder quedarse esos 5 años. Entonces, sí tiene sus retos, porque acá lo que estamos hablando también es de entender como la neurociencia, ¿no? Temas sociológicos, o sea, estamos hablando de personas de a pie, individuos, que es diferente de si estás haciendo una aplicación a una postulación o pidiéndole dinero a un corporativo, ¿no? Oye, ahorita justo pues venía este tema y lo mencionabas de cuando se te van estos donantes individuales. Y una pregunta clave me parece ¿qué es más difícil? ¿Conseguirlos o mantenerlos? Oh. Te diría, a ver, o sea, yo creo que el facer en la calle me diría que conseguirlo, pero yo realmente te diría que lo más difícil es mantenerlos totalmente. Porque es que una persona en la calle, incluso, ojo, una persona en la calle te puede decir sí en el momento por presión social. Y entonces te dice de que, bueno, sí, ¿cuánto es el mínimo? 300 pesos. Sí, sí, sí. Pero como no hubo un tema como que tenga un peso psicológico, no fue algo que costó tanto, fue rápido, se zafó rápido del momento, ese donante dura menos, por ejemplo. O sea, y ese compromiso no dura lo suficiente como para que se quede tantos meses dentro de la organización. Pero convertirlo en la calle, por ejemplo, se logró
pero eso costó más probablemente de lo que se haya quedado. Entonces, yo sí te diría que lo más difícil es que se queden. O sea, lograr hacer esa conexión durante tantos meses y también depende del tipo de donante que estás buscando. O sea, también tenés que considerar temas generacionales, temas de estratos sociales también, o sea, si la persona puede o no puede hacer donativos. Nos pasó justo una historia de que en la calle, convirtiendo a una persona, les decimos convertir, ¿no? Pero se refiere de que, bueno, estamos pasando a alguien, a un transeúnte que se le está invitando a ser donante. Y pasó que en ese momento la persona accede y como que le dice a su niña de, no, pues ya no voy a comprarte el helado. Entonces, en ese momento, o sea, el Phaser se siente súper mal porque lo que no quería era como afectar a la niña, ¿no? Y tampoco lo que no queremos es que al convertir donantes en calle, la gente deje de, pues, hacer su vida normal, ¿no? Sino que también se dé cuenta que puede ayudar de otras formas y ejercer ciudadanía de otras formas también. Pero bueno, justo el engagement de ese donante que representa durante el tiempo, ¿no? Y cómo puedes seguir alimentando ese deseo, esa pasión de la gente que se convierte para que se quede más tiempo dentro de la organización. Definitivamente el reto está en la retención más que en convertirlos. Porque siento que en el momento de convertirlos, o sea, de adquirir nuevos donantes, pues dependiendo de cómo hagas el storytelling, puede ser bastante sencillo. También hay causas que tienen más facilidad que otras, ¿no? O sea, tal vez tema de niños, como que la gente se siente más propensa a acceder a estas solicitudes, porque pues, no sé, o tienen niños cercanos, ¿no? O sea, o tienen hijos o sobrinos, entonces hay una mayor conexión con la temática y es más fácil hacerlo en la calle, por ejemplo, o a través de plataformas digitales. Pero que se queden más tiempo es como estar enamorando al novio. Toda la vida. Exacto, sí. Exacto. Sí. No dejar que se muera el amor para con la causa. Exacto. Muy bien. Oye, y una pregunta más concreta es, ¿cualquier organización de cualquier tamaño y de cualquier causa podría voltear a ver esto como una alternativa de financiamiento? Híjole, qué buena pregunta. Yo te diría que tiene que ser una decisión estudiada para la organización. Sí creo que tenés que pensar en una estrategia y en una estructura organizacional para poder mantener esa estrategia de donantes individuales. Entonces, yo te diría que sí, de entrada, pero sí tenés que prepararte para lo que se va a venir después. Entonces, si vos sos una organización que lo estás considerando, pues chance, la mejor forma de iniciar sería hacerlo de forma digital, porque son los que menos costo tienen. Empezar a conseguir adeptos de esa forma, nuevos donantes digitales, que es el menor costo tiene, y sí tenés que pensar en una estructura de cómo vas a mantener a esta base de donantes que vas a ir creciendo de a poquitos. Así sean 10 en el primer mes, ¿no? Pero esos 10 van a necesitar información, van a necesitar, no sé, un boletín, van a necesitar factura, ¿sabes? O sea, como que alguien le reciba su RFC para hacerle su factura. Estos temas de gestión son cosas que sí se tienen que tomar en consideración para empezar con una estrategia de donantes individuales, pero sí que se puede. O sea, yo la verdad no me iría de primeras a calle a estar convirtiendo gente, pero sí puedes hacerlo a través de tus redes sociales,
o a través del mailing empezar a convertir. Y sí pensar que vas a necesitar una gestión y un mantenimiento de esas personas que vayas convirtiendo. Muy bien, ¿no? Súper interesante como para la reflexión, para una decisión sumamente estratégica Ujú. y pues pensada, como bien dices, ¿no? A largo plazo, no puede ser pues nada más llamarada de petate, tienes que Exacto. justo pensar porque tal vez conseguiste uno, pero ese uno se te quedó 10 años, tienes que estar 10 años ahí porque ya depositó su confianza en ti. Grace, cuéntame algo. No solamente en tema de donantes individuales, aunque si quieres lo podemos tocar. Yo sé que tu experiencia ha venido pues bajando con corporativos, responsabilidad social empresarial, incluso temas de team building para diferentes causas. Viene la parte difícil de la entrevista, el chismecito. Cuéntame de tal vez algún error, alguna metida de pata que tú has tenido o que alguna organización, no necesitas mencionarla, ha tenido y que tú digas, híjole, ahí la regamos y tuvimos este aprendizaje. Ujú. Bueno, la regamos, me suena a manada y a un tema más institucional. Em, a ver, recuerdo varios sucesos en toda mi trayectoria profesional. Sería, por ejemplo, a ver, algo muy bobo, o sea, empezando desde algo muy bobo y básico y que también tiene que ver con un tema cultural, pensando que, pues bueno, yo soy extranjera, me vine a un país donde, a pesar que somos muy cercanos, no conocía mucho de los modos eh, que implica el centro de México, por ejemplo, y palabras y demás. Aquí la voy a interrumpir. Gracia llevaba 3 meses viviendo en México cuando el sismo de 2017 y una de las cosas que no sabía de la Ciudad de México es que temblaba. Eso deberían de informarlo antes de que la gente se mude. Perdón, Sí, la pero interrupción. sí. Bueno, ese es un error para empezar. Mira, no se muden si no saben ese tipo de información. Pero bueno, o sea, además de eso, por ejemplo, el hecho de yo tener que gestionar donantes corporativos específicamente, o sea, estamos hablando pues, de estos señores y señoras de trajes en torres corporativas, ¿no? Y uno de que con su playera y tenis en reunión. Pero, por ejemplo, algo cultural básico, o sea, palabras. A mí me sucedió que llegando acá, eh, justo esto de los modos diferentes, pues yo escuchaba palabras mexicanas que a mí me parecían bonitas, pero no sabía que eran malas palabras o malas expresiones. Y entonces, por ejemplo, en mi proceso de adaptación, que voy adquiriendo palabras locales, pues se me ocurrió usarla en una reunión con un corporativo y todo el mundo, o sea, yo solo vi cómo abrieron los ojos todos y yo de, oh Dios, ¿qué dije? Y claro, no voy a decir la palabra aquí, pero era una palabra bastante usada en la jerga natural de México que no tenés que usar en un contexto laboral corporativo. Eh, Eso básico, o sea, como temas culturales, ¿no? Pero también ya a nivel de organización, yo te diría que uno de los mayores errores que he identificado en mi trayectoria es cuando las áreas de comunicación no están alineadas con las áreas de desarrollo de fondos. O sea, tiene que ser la misma lógica, el mismo objetivo. Bueno, el objetivo es el mismo para toda la organización, ¿no? Pero pensar que la comunicación tiene que ser con un tono distinto al de la recaudación. Y no, o sea, al contrario, a través de la comunicación también hacer recaudación. Y la comunicación es una herramienta necesaria, indispensable, para poder llegar a esos donantes y a esos públicos de interés. Entonces, yo te diría que tal vez
ese es el mayor error genérico que podría haber, sí, que podría identificar en mi trayectoria. A veces ese pleito casado no es la primera vez que lo escucho, ¿no? Incluso que lo vivo. No, esta falta de coordinación entre las comunicaciones, a veces hasta el marketing y la parte de procuración, ¿no? Creo que siempre es un reto importante porque las comunicaciones al final tienen que ser un área de servicio para una organización de la sociedad civil y así posicionar tus programas, pero al mismo tiempo cuando estás contando tus resultados, estar, por ponerlo entre comillas, vendiendo, ¿no? Para atraer a más. Entonces me hace muchísimo sentido. Grace, ya para cerrar, una última pregunta es, además de tus motivaciones, ¿qué le dirías para motivar a otra organización o a otra persona que nos escucha y que está teniendo dificultades con el tema de procuración de fondos? Pues yo les diría que algo que me dijeron a mí en mi primera semana cuando empecé en esta profesión específicamente, que el no ya lo tienen. O sea, tenemos que ser resilientes en esto y no tener miedo de pedir, de seguir tocando puertas, de buscarle la forma. Siempre hay gente que quiere apoyar tu causa, pero tenemos que buscarle la forma. Entonces, eso, diría que el no ya lo tienen, así que el ánimo hay que seguirlo gestionando uno. Y algo que yo le decía a mis equipos justo era que no se les olvide que pues eso, nosotros somos los locos que le buscamos financiamiento a las ideas, sueños y proyectos para que se vuelvan realidades. Entonces, bajo esa premisa, pues hay que seguirle dando y hay que seguirle buscando. Que vendrán tiempos mejores, seguro. Y que ahorita está difícil, también seguro. Pero justo es mantener este ánimo y no va a dejar la toalla, porque pues al seguir tocando puertas, alguno se tiene que abrir. Pues gracias, Palma. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de El Podcast. Muchas gracias por contarnos todas estas experiencias, por abrirte a contarlas, porque hubieron preguntas difíciles. Pero pues muchas gracias por tu honestidad, por tu transparencia y por querer aportar en este proyecto que lo que más busca es aprendizaje y es enseñanza y es inspiración de unas organizaciones para con otras y de algunas personas que trabajamos en este sector para con otras. Gracias por el tiempo y también gracias a quienes nos escucharon, gracias a quienes llegaron hasta acá. Y recuerden, este es solamente un episodio más de el podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. Y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Agradeciéndoles nuevamente que nos escuchen. Compartan, por favor, si conocen alguna otra organización, ustedes compartan, porque seguramente para más de una persona estos conocimientos y estos testimonios pueden ser sumamente valiosos. Muchas gracias, Gracia. Un gustazo, Kix. Gracias a vos por invitar. Y claro que esta idea de poder compartir ideas y de buenas prácticas es súper valioso. O sea, es algo que tenemos que seguir haciendo en el sector. Muchas gracias, querida amiga. Escúchenos en nuestro siguiente episodio. Saludos. Muchas gracias por escucharnos y antes de irnos, recuerda esto. Aquí se habla del impacto social como realmente es. Complejo, imperfecto y posible. Si este episodio te hizo sentido, compártelo con alguien que también esté construyendo desde una OSC. Síguenos en redes sociales para no perderte los próximos episodios y ser parte de esta conversación que el sector necesita tener. Esto fue el podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. Nos escuchamos en la próxima.